Saludos, buenos días. Aquí estamos como cada semana para compartir como siempre con ustedes nuestros puntos de vista sobre los temas de mayor importancia acontecidos en el curso de la semana. Muchas informaciones que estaremos compartiendo durante esta hora 30 minutos en que nos encontramos cada semana para este diálogo, si se quiere, una conversación entre Andrés Jorge Villini y un servidor, y por supuesto con la anuencia de ustedes que a través de esta caja mágica que es la televisión nos permiten llegar a sus hogares. La semana se inició con un llamado a huelga, que vamos a ver las informaciones sobre esto, y por supuesto el tema de la guerra Ucrania, los temas de interés de la nación, como es el caso de la aprobación en el Senado de tasa cero para 67 productos y además la creación de una comisión que será la que va a manejar el control de esos 67 productos importados y que ha traído también sus comentarios. Vamos a hablar de eso también. El saludo, la bienvenida a Andrés Jorge Villini, que aquí me acompaña. ¿Cómo se siente, señor? Buen día, Ramón. Por la gracia de Dios, aquí estamos nueva vez y definitivamente contento de estar aquí, un nuevo día que Dios nos regala y lógicamente como decía usted, con la anuencia de todos nuestros televidentes que por años han estado con nosotros en su programa para llevarle a ellos los análisis de las informaciones más importantes acaecidas durante todo el curso de la semana y sobre todo de última hora. El tema de la huelga es un tema que la gente por lo regular quiere encontrar si una huelga tuvo éxito o no. Siempre se valora esto, de inmediatamente pasa una huelga o incluso desde antes se comienza a considerar si una huelga es exitosa o no. ¿A qué podríamos llamarle una huelga exitosa? Si la huelga es exitosa cuando todo el mundo se queda en su casa y no va al trabajo aún existiendo transporte, entonces eso yo podría llamarle una huelga exitosa porque es una población que está diciendo le hago caso a ese llamado, estoy con ese llamado. Pero de hace mucho tiempo que los llamados a huelga, el sistema que se utiliza ha perdido o vino perdiendo digamos credibilidad y fortaleza, porque cuando a ti te obligan a quedarte en casa porque queman goma, entonces no es exitosa la huelga. El llamado a huelga verdaderamente sería exitoso cuando usted lo hace y la población acata ese llamado y decide quedarse en casa. Eso yo considero que sería una huelga exitosa. Pero todo depende del propósito de la huelga. Si la huelga tiene como propósito real que la gente se quede en casa, no la promueven de un día para otro, 15 días antes, ni nada de eso, sino que comienzan a convencer de manera paulatina a la población sobre la necesidad de que entienda que debe apoyar ese llamado a huelga. Entonces, pudiera considerarse, si la huelga la gente la acata, exitosa. Por el contrario, el tú ir a trabajar porque encontraste transporte y tu empresa estaba abierta para ir a trabajar y no hubo problema, no significa necesariamente que tú no estás de acuerdo con las cosas que están planteadas ahí en esa huelga. Puede ser que tú estés de acuerdo y estés yendo a trabajar porque tu empleador, de hecho, te ha dicho: si no viene mañana está votado. Voy a utilizar ese recurso para votarte porque usted no vino a trabajar. Entonces,
pudiera ser que usted se vea obligado a irse a trabajar a pesar de que usted está de acuerdo con lo que está planteando el llamado a huelga. La huelga fueron perdiendo prestigio en la medida en que fueron obligando a la gente a que se quedara cuando ellos convocaban y la gente iba a trabajar como quiera porque el empleador o lo obligaba o porque el empleado decía yo no voy a hacer nada aquí en mi casa, me voy a ir a trabajar aunque estoy de acuerdo con lo que está planteando las organizaciones que están llamando a huelga. Entonces, esa es una discusión que pudiera ser amplia y que pudiera tomarse mucho tiempo y nosotros no la vamos a hacer aquí, pero quería más bien compartir con ustedes estos criterios porque decir que una huelga fue exitosa o que fracasó, todo depende del propósito de esa huelga. El llamado a huelga del pasado lunes, ¿fue exitoso o fue un fracaso? Los convocantes la tildan de exitosa. Y los afectados, en este caso es una huelga en contra del gobierno, la consideran un fracaso. Sin embargo, la huelga, desde el punto de vista de otros, cumplió su objetivo. Cumplió su objetivo, si es que ese era uno. Miren, hoy es sábado, domingo, y entonces este fin de semana estamos hablando de la huelga todavía, de llamado a huelga. Eso significa que ese llamado a huelga tuvo un nivel de éxito. Muchos pueblos del Cibao continuaron normales. Muchos pueblos del Cibao. Recordemos que este llamado a huelga fue para las 14 provincias del Cibao. Muchos de estos pueblos continuaron normales. No pasó nada. Pero en otros se ocurrieron manifestaciones porque se produjeron desde la noche anterior lanzamiento de escombros en las calles, quema de gomas, tiros. De hecho, en San Francisco de Macorís, un jovencito perdió la vida. Un jovencito que la noche anterior a la huelga estaba en una discoteca, salió de la discoteca con sus compañeros y en el camino se encontró con una turba de delincuentes. Nada que ver con la huelga. Delincuentes, pero que se estaban aprovechando, hicieron saqueo en varios negocios, tanto aquí en Santiago como en el municipio de Licey, también en Santiago Oeste, pero también en San Francisco de Macorís. Los delincuentes se aprovechan en esas circunstancias para hacer este tipo de cosas. Y por eso también los llamados a huelga se han convertido en un verdadero problema. La noche anterior, domingo pasado, mucha gente estaba tratando de llegar temprano a su casa porque estaban preocupados, porque esas cosas lo amedrentan, los asustan. Y sobre todo el mismo gobierno lanza una cantidad de militares a la calle que la gente se asusta. La gente dice, no, pero entonces ellos tienen información de que algo grande va a pasar. Se asusta, la gente se asusta y desde el domingo había gente temerosa. ¿El llamado a huelga fue exitoso o fue un fracaso? Eso es relativo. Bien, nosotros el pasado fin de semana aquí, previo a la huelga, nosotros hacíamos comentarios de lo que se podría haber esperado con respecto a la huelga. Y yo particularmente decía que el tema del llamado a huelga a mí me parecía ya un asunto del pasado, de lo cual como que ya estos no son tiempos para estar hablando de esas cosas. Y si tomamos como ejemplo, porque este tipo de movimientos solamente se da en los países subdesarrollados como el de nosotros. Si usted se va a países desarrollados, usted nunca va a ver ni va a observar un movimiento huelgario. Tan sencillo porque en esos países, sobre todo, si usted no asiste a sus labores, usted no cobra, a usted no le pagan. Entonces, nadie está dispuesto a perder la oportunidad de ganarse el pan de cada día, como dice la oración, para usted estar apoyando un movimiento que aun cuando tenga toda la razón del mundo, se entiende que ese no es el método. O sea, no es dejando de trabajar, no es dejando de producir, como se resuelven las cosas. Y lógicamente
en adición a eso también se producen una serie de situaciones que de alguna manera afectan a muchísimas personas que nada tienen que ver con esto. Por ejemplo, en el municipio de Licea al Medio, un grupo de, diría yo, de delincuentes, por no llamarle de otra manera. Tenemos imágenes de momentos de saqueo ahí. Exactamente, cómo esas personas fueron capaces de ir a hacer saqueo, asaltos a negocios y ese tipo de empresas, solamente aprovechando ese escenario. Y usted dirá, bueno, pero ¿cuál es la garantía? ¿Qué hacen los convocantes a huelga para controlar eso? Bueno, claro que nada. Entonces, cuando vamos a evaluar cuál fue el éxito o el fracaso de un movimiento huelgario, usted debería, para hablar de éxito habría que decir de todas esas reivindicaciones que estaban pidiendo en esa lista amplísima, de la cual nosotros aquí también hablamos y analizamos la posibilidad de que algunas cosas de esas eran imposibles de lograr. Entonces ahora, para hablar de éxito, lo que habría que ver de todos esos temas, esos puntos que ellos tenían listados ahí, ¿qué se logró? Sí, miren los delincuentes ahí como están. Ahí están. Acabando con con todo. Pero ese grupo saqueó ese negocio. Claro. Más de 1.800.000. Pero no fue uno solo, fueron varios. No, varios negocios, pero ese. A ese particularmente. Duraron horas llevándose de todo de ahí de ese negocio. Correcto. Dice ese señor que es el dueño, que duraron horas y la policía no llegaba. No. 3 de la mañana y todavía ellos sacando de todo de ahí. Se mudaron el negocio. Entonces, volviendo, yo digo, la pregunta que habría que hacerse ahora es de todo esos, de ese pliego de requerimientos que tenían ellos, ¿qué fue lo que lograron para poder hacer una evaluación exitosa del movimiento? Yo creo que ya el tema de las huelgas es una metodología que hay que cambiar, que hay que comenzar a ver para hacer los reclamos al gobierno, que habrá que reclamarle siempre, porque sin duda alguna que tenemos situaciones y las cosas se han ido complicando en un tiempo relativamente corto, sobre todo la canasta familiar, la gente está pasando todo tipo de calamidades. Entonces usted se pregunta, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Hay que buscar el método para exigirle al gobierno y a las autoridades y sobre todo a los funcionarios infuncionales, porque yo no sé, ya hay que cambiarle el nombre de funcionarios, debería ser infuncionarios. No son todos, pero la mayoría. Hay gente que se le suben los humos a la cabeza. Es correcto, ni siquiera le cogen una llamada a usted. Entonces, definitivamente, en esa posición, pues hay que decir que hay que buscar la forma para hacerlo. Pero yo no creo que sea haciendo huelgas como vamos a lograr los objetivos, porque al final de cuentas nada se logra y vienen los problemas como ese que estamos viendo. Yo pienso que es una tarea ardua de las organizaciones populares. Así es. De lograr que la población lo escuche, lograr métodos para llegar a la población y que la población se involucre, porque mucha gente estaría en condiciones de apoyar una huelga, pero algo tiene que pasar con esas organizaciones populares que hacen los llamados a huelga, pero lo que ocurren son estas cosas, estos saqueos, o que lanzan escombros en la calle. De esa manera tú me estás obligando a mí a asumir, porque resulta que no habrá transporte. ¿Cómo yo voy a ir a trabajar si no habrá transporte? En San José de las Matas se dio algo diferente. San José de la Mata no hubo quema de neumáticos, sin embargo el transporte fue cero. Ese podría ser, la gente no salió a la calle. Ese podría ser un ejemplo, y que ustedes tendrían que hacer una labor de análisis, un análisis profundo. ¿Qué pasó con San José de las Matas? Que la gente se quedó en su casa, no había transporte, el transporte apoyó la huelga. Entonces la gente se quedó en su casa, no trabajó, pero tampoco hubo quema de goma. No hubo tirada de escombro. No hubo ningún daño ni a las personas físicas
ni a la propiedad. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en San José de las Matas? Ustedes tienen que evaluar esas cosas. El colectivo de organizaciones populares está pidiéndole al presidente dialogar con él, porque ellos dicen que los funcionarios no escuchan. Yo entiendo que ese llamado a huelga se dio básicamente porque resulta que el gobierno no actuó a tiempo con el llamado. No actuó a tiempo. Esas organizaciones son organismos vivos de la nación y que están solicitando cosas que yo entiendo muchas de ellas son exageradas o imposibles de cumplir. Imposible, esa es la idea. Imposible de cumplir porque no están en la mano del gobierno. No están en la mano del presidente poder decir, por ejemplo, bajar los combustibles. Ahora, ellos tienen el criterio de que se puede bajar quitando los impuestos, pero eso ocasionaría una serie de cosas, incluyendo la violación de la misma ley. Hay una ley de hidrocarburos. Esa ley es la que hay que modificar. Entonces, yo entiendo que muchas de esas solicitudes, esas peticiones, son imposibles de cumplir y en el tiempo que ellos están pidiéndola. Pero hay una serie de solicitudes de esas organizaciones populares que son reales. Claro. Y que los funcionarios no le están poniendo atención ni le importa. Entonces era momento para sentarse a dialogar. El presidente a último minuto dijo, bueno, hay que dialogar, pero no, se hizo una comisión y no se pudo cumplir con lo que esa comisión no pudo negociar, ¿no? Hay quienes dicen que esa comisión no tuvo la capacidad de negociación. Y yo no sé hasta qué punto. Pero vamos a escuchar, me lo pone desde el principio, por favor, este video, para escuchar cuáles son las peticiones, o más bien, la petición que está haciendo en este momento, un emplazamiento al presidente para que venga él a dialogar al Cibao, porque sus funcionarios, dicen ellos, no hablan. Escuchemos. La coalición de organizaciones sociales, populares y feministas del Cibao está haciendo un emplazamiento al presidente Luis Abinader a que venga a dialogar al Cibao con los miembros de la coalición. Justamente, al parecer, el presidente no está informado de cuál es la realidad del Cibao cuando plantea que es una de los sectores donde más se está produciendo o interviniendo en términos económicos. Y en el Diario Libre del 18 de este mes sale justamente cómo cayó la economía en el Cibao en un 76.3%, y también el tema que tiene que ver con la disminución del Producto Interno Bruto en Santiago, que tiene que ver con 79.5%. El pliego de demanda que hemos estado planteando, que tiene demanda a largo, corto y mediano plazo, pero hay demandas ahí que no tienen ningún costo económico para el gobierno, basta con que tengan la voluntad política y tomen la decisión, como es el tema del subsidio eléctrico y la construcción de la presa hidroeléctrica en La Placeta. El presidente ha mostrado como logro en el Cibao el Hospital de Esperanza, y que en Navarrete todas las calles están asfaltadas y el Hospital de Esperanza tiene 9 años en construcción, aún no ha sido concluido, y en Navarrete la gran mayoría de las calles en los barrios aún continúan sin asfaltar. Está también en los medios de comunicación que el presidente por un lado llama al diálogo y por otro lado pues lanza a las fuerzas policiales para cazar a los organizadores de la protesta a lo largo y ancho de las comunidades del Cibao, desestabilizando sus actividades económicas y llevándole la preocupación a los familiares. La coalición del Cibao siempre ha estado abierta al diálogo y hemos apostado a él, como lo demuestran las decenas de diálogos realizados en nuestras organizaciones de base en las distintas comunidades de la región. Sin embargo, ninguno de esos acuerdos a que hemos llegado con los interlocutores del gobierno, ninguna de esas demandas han sido solucionadas. En ese sentido,
Nosotros hemos estado planteando que como muestra de experiencia con los diálogos junto al gobierno han terminado en acuerdos burlados y con mentiras sobre el resultado de lo mismo, solo dialogaremos de manera pública con presencia de los medios de comunicación, ya que el diálogo sobre los asuntos del pueblo tienen que ser de frente y de cara al pueblo. Bien, ahí está. Esas son las peticiones y básicamente ellos dicen emplazando, esa palabra como que es muy dura. Es fuerte, es fuerte. Sí, es dura. Realmente. Emplazando al presidente como, no sé. Es una especie de obligación, puede decir algo así. Vamos a decir queriendo decir obligarlo. La mejor palabra hubiera sido, estamos solicitándole al presidente venir a dialogar. Claro. Para hacerlo en un nivel de respeto, porque de verdad que el presidente escucha. El presidente ha demostrado desde su llegada que escucha a la población. El presidente Abinader. Sí, sí. Una de las cosas que tú puedes destacar del presidente características que tú la puedes destacar es que escucha. De las tantas. Pero, exactamente. Pero tú sabes la cosa que el presidente devolvió después que la había arrancado y la devolvió por escuchar. Por escuchar. Que no es lo no es normal. No es normal. Sí, es correcto, pero... Entonces, yo creo que ciertamente el presidente escucha, denle en el trato al presidente entonces de respeto que se merece, no por ser Abinader, por la investidura. Sí, la investidura. Entonces, esto de emplazar al presidente como una amenaza. Pero además, déjeme decirle, hay que recordar que el presidente, previo inicio de la huelga, estuvo hablando de la necesidad de dialogar. Que se conformara una comisión que a final de cuentas todo parece indicar que faltó Agripino Núñez Collado ahí. Pero que hizo falta más bien. Hizo falta. Que hizo falta. Porque ya Agripino no se podrá agregar. No se podrá lamentablemente. De todas maneras. Dios lo tenga en la gloria. Así es. Yo creo que pensando uno en las tantas obras que hizo en favor de este país y de la gente. En esos diálogos sobre todo. No puede estar. De todas maneras. Parece ser que fue, si se puede decir, no digamos un fracaso, pero no hubo tal vez la capacidad para ponerse de acuerdo. Claro, eran demasiados puntos lo que el grupo tenía pendiente y desde entrada sabíamos que ahí habían puntos con los cuales no se podía negociar. Pero de todas maneras pudieron haberse logrado ciertas Pero usted cosas. se da cuenta que ciertamente ellos plantean en esta rueda de prensa que hicieron en el día de ayer, ellos plantean con claridad una serie de cosas que ellos entienden que sí se pueden. Hay otras que ellos están pidiendo a corto y mediano plazo. Entonces es necesario sentarse a dialogar. Con esta gente hay que sentarse a dialogar. Así es. Con estas organizaciones hay que dialogar. Y necesariamente no se trata del bienestar de ese grupo, se trata y ponerse de acuerdo, de la población de la región. Vamos a escuchar todo lo que ustedes nos están pidiendo y el presidente va a tener que sentarse a él. Vengan y plantéenme todo lo que ustedes están pidiendo. Que ya el presidente lo sabe, que es lo que están pidiendo. Claro. Ahora sentémonos y vamos a hacer un plan de atención a eso que ustedes piden. Estas cosas las podemos atender para dentro de 2 meses. Estas cosas las podemos atender para dentro de 6 meses. Y estas otras las podemos atender para dentro de 2 años. Por ejemplo. Y hay estas que ustedes me están pidiendo que es imposible. Que no se van a atender nunca. Yo no las voy a poder atender en el periodo que me queda. Claro. Por ejemplo, entonces fíjese, hay que dialogar. En el tema de la reducción de los precios de la canasta familiar. Fíjense que el presidente tiene ya un tiempo con el tema de la tasa cero que recién fue aprobada y eso es parte de eso. O sea, exacto. Claro, eso no quiere decir que la canasta familiar en su totalidad. Claro, decirle, mira, decirle a esta coalición, miren, ya esta estrategia la estamos empleando y en el corto plazo vamos a ver que muchos productos de la canasta familiar van a reducirse el costo porque como vamos a importar unos 67 productos, de eso vamos a hablar después de la pausa, porque hay muchas cosas. O más adelante vamos a tratar el tema de la aprobación en el Senado, falta solamente que el Poder Ejecutivo haga la promulgación. Vámonos a la pausa que ya me están haciendo señas que nos pasamos. Vamos a la pausa y regresamos.
Muy bien, esta semana también hubo un hecho, Villini, una empleada de una ferretería que aparentemente, para mí, esa empleada tenía problemas anterior con ese... Con el patrón. Que era un patrón, posiblemente, se dio el dueño de la ferretería, pero yo no creo que fuera directamente el dueño, pero sería uno de los dueños, ¿verdad? Era su patrón, era su jefe. Y como se ve en el video, tenemos el video ahí, como se ve en el video que él la trata y ella lo trata a él, había una situación entre ellos dos, aparentemente, que no era de ahora. En ese video se ve cuando ella le da la estocada, pero miren aquí, ella está, este otro video, ella está haciendo algo, está organizando unos materiales ahí, y de repente coge ese libro y lo tira para allá. Era una discusión, parece que había, eso lo devuelve, y entonces ella le da, y él le da una patada, y ahí es donde viene la estocada. Una estocada mortal, que bueno, aparentemente esa estocada tocó órganos vitales que le quitaron la vida inmediatamente, prácticamente, a esta persona. Ahora la empleada está corriendo. Está prófugo. No se sabe dónde está, no se sabe nadie de nada. El papá incluso llegó a decir: a mi hija la hicieron chofán. Él luego dijo que se arrepentía de haberlo dicho, pero por chofán porque sí, o sea, refiriéndose a los chinos, la picaron y la convirtieron en chofán. Sí. Porque ella no aparece y él no la encuentra y ella no se comunica, él no sabe nada de su hija y sus hijos se están esperando, ella está huyendo, está corriendo y no hay noticias. Su papá está reclamando que a ella que se presente, su papá está pidiéndole que se entregue. Vamos a escuchar el video del papá, hazme el favor, que está ahí inmediatamente, donde él está pidiendo a su hija que se entregue, que él no sabe nada de ella y le está pidiendo que se entregue. Vamos a escuchar el papá. Cuando él le dijo que ella se dobla por el golpe, es que ella fue Dios que le puso una caja ahí, ella vio esa caja y cogió un objeto y se defendió, porque si no se defiende, sabrá Dios la muerte de la cigüeña. Es mejor dar 10 años preso y no 30 corriendo, que se entregue. Que yo si hay que sacarme los pelitos de la barba, yo lo hago por ella. Ella sabe que yo estoy con ella 100%. Han generado muchísimos comentarios de diferentes formas y diferentes sectores, sobre todo ahora que se entiende y que las autoridades, sobre todo de la defensa de la mujer, han estado tan activas en los últimos años. Un maltrato de esta naturaleza, que por demás se ha dicho, uno no sabe qué tanta verdad tiene eso, pero se ha dicho de que ese joven, el fallecido, maltrataba a todos los empleados. Eso es lo que se ha dicho. Y de igualmente, fíjense que ahí había mucha gente cuando surge la situación y nadie hace ningún movimiento. Además, ese movimiento que hace él, se nota que es de una persona conocedor de las artes marciales, porque la forma en que le da la patada a la joven se ve que era una persona con conocimiento de lo que estaba haciendo. Y lo cierto es que es lamentable que situaciones como estas puedan surgir en estos tiempos, sobre todo con asuntos de empleados. Como decía usted, no sabemos todavía si realmente él es el dueño de la empresa o si simplemente era un encargado de personal, pero todo parece indicar que él era el jefe de ella, el jefe inmediato. Y mucha gente dice que básicamente que él maltrataba a todos los empleados y básicamente a ella por mucho tiempo ellos tenían problemas. Entonces, miren cómo termina esa situación y qué lamentable, o sea, digamos, dos fracasos, una persona fallecida, el caso del chino, y ella ahora que no se sabe ni siquiera el paradero.
Lo cierto es que el descontrol de las emociones, la falta de fe, la falta de capacidad y de visión de lo que puede pasar en un determinado hecho, lleva a la gente a cometer este tipo de situaciones. Porque hay dos cosas que hay que decir. Primero, en el caso de él, si tiene una empleada deficiente que no cumple con sus obligaciones, que no hace lo que tiene que hacer, pues despídala, problema resuelto. Pero en el caso de ella, si está trabajando en un lugar donde ella siente que la están maltratando, que la persona que debe darle el trato de empleada la está tratando como cualquier cosa, menos empleada, bueno, pues salga de ahí, porque si bien es cierto que hay limitaciones tal vez para usted conseguir un empleo, no menos cierto es que siempre aparecerá dónde irse, y mejor estar haciendo nada que usted estar en un sitio que le pueda representar un riesgo a usted. Entonces yo creo que lamentablemente se dio el hecho. Ahora lo único que hay que decir es que ese hecho sirva de ejemplo para otros, tanto empleadores como empleados, para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir en ninguna parte del país. Esta semana también organizaciones comunitarias de Santiago Oeste expresaron su preocupación por el nivel de delincuencia que está arropando a Santiago Oeste. Hasta el nivel, dicen ellos, que hay ya la recomendación de compañías de taxis que le dicen a sus taxistas: no entren a Cienfuegos o a un grupo de barrios de Cienfuegos, que no se puede entrar después de las 7 de la noche. Oye, si le piden un taxi de esos sectores, de esos barrios, no entren. Hay un video, tenemos ahí, de las organizaciones comunitarias Santiago Oeste, que están expresando su preocupación por el nivel delincuencial, que también fueron víctimas durante el llamado a huelga del pasado lunes. Vamos a ver si tiene el video, director. ¿Dónde está el director? Se me fue. Se nos fue. Bueno, y el video está ahí, el número 2. Pero nada, mientras tanto. No, entonces, él está ahí, vamos a ver si está ahí. Yo lo voy a esperar. Ahí está. Encapuchados anden con armas de guerra en las calles, llevando temor, miedo y pánico a nuestras comunidades, a nuestros empresarios, a todas las personas buenas de aquí del distrito. La convirtieron en un campo de batalla. Esto es una zona de guerra. Esto fue algo horrible. Esto trajo terror a las madres de familia que gritaban: por favor, no hagan esto. Y lo que le vociferaban los famosos encapuchados, que no son encapuchados nada porque todo el mundo lo conoce. Esto no es posible que civiles anden armados con armas de guerra. Y estando el destacamento policial apenas 2 minutos de donde se escenificó el problema más grave. Nosotros estamos preocupados por la ola de robos, delincuentes que andan en la calle, y no hay respuesta para nosotros los comerciantes. A mí el robo mío fue como de 6 millones de pesos en efectivo. Aprovecharon las ventas del fin de semana, igual que el señor Silverio también, no sé la cantidad que le llevaron. No es la primera vez, a mí se me han metido 4 veces últimamente. En una ocasión me llevaron la toma de fuerza de 2 camiones, después se metieron otra vez, se llevaron la bomba de otro camión. Es decir, que le pedimos a las autoridades correspondientes que por favor tomen carta en el asunto para ver si agarran ese grupo de malhechores que está azotando la zona. El nivel de delincuencia que ciertamente sigue afectando a nuestros barrios. Es penoso. Es penoso, la verdad, es penoso. A pesar de los esfuerzos que se han hecho para evitar la delincuencia, bueno, pues si sigue avanzando la delincuencia y hay asaltos en toda parte, en todos los sectores, no es solamente en los barrios. Yo recuerdo al doctor Ben Cosme en estos días que lo asaltaron estando en su vehículo
frente a su casa, se quedó montado en el vehículo un momentito, parece esperando algo, haciendo algo en el vehículo. Unos motoristas que pasaron, un motorista que pasó, bueno, eran 2 personas en un motor, pasaron, se dieron cuenta que había gente en el vehículo, se devolvieron y lo asaltaron ahí, en su propia, frente a su propia casa. Eso en un sector de clase media alta de aquí de la ciudad de Santiago. La delincuencia está campeando por sus fueros y entonces estas organizaciones están haciendo esta denuncia de lo que está pasando en Cienfuegos, lo que está pasando en Santiago Oeste. Es tierra de nadie. Y parecería como que los delincuentes le han ganado la batalla a las autoridades, porque ¿cómo es posible? Fíjense cómo hablan ellos, o sea, todas esas personas ahí de la cantidad de asaltos y robos, y sobre todo cómo andan esos jóvenes en esos sectores haciendo de la suya y nadie puede hacer nada, porque andan fuertemente armados. Entonces, eso quiere decir que la impotencia se apodera de los habitantes de los barrios y lógicamente que crea una preocupación que ahorita usted dirá, porque déjeme decirle, eso tiene efectos múltiples. Cuando usted habla de que en un barrio cualquiera, una urbanización, una sociedad de clase media, media alta, surgen estas cosas, hasta los bienes terminan perdiendo valor porque ¿quién quiere vivir ahí? Claro, eso es así. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que hay que hacer para que de alguna manera esos problemas se puedan resolver? Yo creo que las autoridades tienen una tarea por delante, tienen el involucramiento de militares en el patrullaje, en la delincuencia, sí. Militares y policías involucrados que son parte de la delincuencia, que saben que tienen a esa gente operando. Lo tienen operando, tú tienes que traerme tanto. Sí. Coroneles. Es así. Y lo peor de todo es que a pesar de los esfuerzos que hace el gobierno por mejorarle los salarios y las condiciones de vida a todos los militares, a todos los niveles, a pesar de eso el problema no se controla. Bien, pero vámonos a Panamá. Vámonos a Panamá. Nosotros no, todavía estamos en octubre. No, yo me voy ahora, yo me fui ya y entonces estamos cumpliendo con este compromiso que nosotros hemos hecho con ustedes de traerle algunas informaciones. Hoy le traigo un lugar espectacular donde nosotros tuvimos la oportunidad de quedarnos en Panamá, que es el Tucán Country Club Resorts, ubicado muy cerca del canal, hasta el punto que como está en un cerrito, tú tienes la posibilidad de ver los barcos entrar y salir de la ampliación del canal de Panamá. Un espectáculo porque está como si fuera fuera de la ciudad, pero está solamente a 8 minutos del centro, del casco urbano de Panamá, el Tucán Country Club Resorts. Vamos a escucharlo, vamos a verlo. Copa Airline, Tucán Country Club Resort y la Autoridad de Turismo de Panamá presentan bellísimo que nosotros conocimos en Panamá y que nos gustaría que ustedes cuando vengan a este país hermoso pues puedan disfrutarlo. Es el Tucán Country Club. Bueno, pues vamos a conversar acerca de todo lo que tiene esta propiedad hermosa para que puedan comenzar a conocerla. Cuéntame un poco de esta propiedad, dónde está ubicada. Bueno, en realidad esta es una propiedad privada, una propiedad que tiene un aire silvestre tropical que está muy cerquita del corazón de la ciudad. Es un área que se encuentra al oeste del Canal de Panamá y pues como está cerca del Canal de Panamá, pues ahí vas a poder observar que parte del área pues
pues conlleva el paisaje también de barcos que transitan por el Canal de Panamá. No sé si lo lograste ver. Estamos hablando que la persona que se hospeda en este resort, en este hotel, pues tiene la oportunidad de ver los barcos después que pasen por las esclusas. Correctamente, sí. Esto es algo, un panorama. No tuve la oportunidad de verlo, pero la verdad es que tiene que ser fascinante. Sí, es fascinante. Aquí parte del paisaje, además de las áreas verdes, que son hermosas, espectaculares, hay una fauna muy diversa. No sé si sabes que Panamá pues nos llaman avistamiento de aves, ¿no? Además de eso, como te dije, puedes observar cómo transitan barcos gigantes. Sabes que hace poco, hace unos años atrás, nosotros expandimos el canal y transitan más bien por allí barcos gigantescos que hacen un trayecto de 8 horas en un lago de agua dulce que desemboca en el Caribe. Qué bueno, no, eso es un dato sumamente importante. Y cuéntame un poco de la cantidad. ¿Las propiedades son solo casas? ¿Cuántas habitaciones tienen o cuántas casas tienen? Cuéntame un poco esa parte, porque el cliente que viene aquí quiere saber qué va a encontrar en cada propiedad. Ok, aquí tenemos residencias, sí, contamos con diferentes tipos de residencia. Tenemos desde apartamentos amplios de 2, 3 recámaras, además tenemos villas también. Tenemos también en estas villas aunamos también lo que es el área verde, los lagos y bueno, como ya lo dijiste, el área de golf que es de calidad de clase mundial, en verdad. Veo que tienen piscina o jacuzzi. ¿Cuántas hay? ¿O cada propiedad, cada casa, como ustedes le dicen, tiene piscina o es compartida para todos? No, cada casa contiene su área verde, su área de piscina, porque como pudiste notar, esto es un área abierta, ¿sí? Donde pues lo que se busca es que las personas disfruten de una calidad de vida bastante libre, natural, que vengan a esparcirse, a pasar con sus familias, a liberarse del estrés de la ciudad, a pesar de que estamos cerca de la ciudad y contamos con todas las amenidades pues que se requieren, ¿no? Supermercados, farmacias, gasolineras y bueno, restaurantes. No sé si probaste el restaurante. Claro que sí, bueno, buenísimo, súper bueno, súper exquisito, y la tranquilidad que se respira en este espacio, a mí me gusta muchísimo. Bueno, nosotros que estuvimos participando de un evento muy cerca aquí en Panamá, también nos dimos cuenta que está muy cerca del centro de convenciones, para las personas que quieran venir aquí a Panamá y también pues participar en algún evento del centro de convenciones, pues también esta es una gran oportunidad, y sobre todo que disfrutan del esparcimiento, de la tranquilidad del lugar, de la belleza. La cercanía que hay de Tucán, de la ciudad, es un brinco, es un salto, pero es una experiencia donde en 8 minutos puedes realmente percibir la naturaleza. Esta era un área reservada, era un área privada donde el gobierno de Estados Unidos había preservado las áreas verdes, y nosotros pues con esa intención de la cercanía de la ciudad y el área verde decidimos crear pues este lugar maravilloso. Bueno, pues nosotros solamente nos resta invitar a todos ustedes para que puedan disfrutar cuando vengan a Panamá de este exquisito lugar que se llama Tucán Country Club, aquí en las afueras, pero siempre cerca. Tucán Country Club Resort y la Autoridad de Turismo de Panamá presentaron
Muy bien, continuamos. Y Sí, el tema transporte sí, es un tema que siempre le ha interesado mucho a la población, sobre todo porque hay transportistas que, aparte de ser transportistas, se metieron al sindicalismo, siendo empresarios de Yo lo transporte, diría inverso, Ramón. Mire, negociantes, comerciantes de transporte que se metieron a sindicalismo. Eran sindicalistas, ahora son empresarios. Sí. Entonces, lógicamente, el tema de las rutas de transporte en las ciudades más pobladas, sobre todo en el Gran Santo Domingo, donde la movilidad de pasajeros constituye un desafío para las autoridades y la creación de un plan de aplicación de una política social que de alguna manera traiga la equidad y el sosiego dentro de estos grupos que se disputan las diferentes rutas del transporte. Mientras esto ocurre, hay una población afectada con las situaciones que se dan porque sin duda que históricamente estas discusiones y este tipo de comportamiento de un grupo de personas que a final de cuentas se atribuyen unos derechos, en este caso particular con la apertura del corredor de la Charles de Gaulle en Santo Domingo. Un grupo de choferes que entienden que fueron excluidos del plan han hecho todo un escándalo con todo esto. Y resulta, viene al caso, que se destruyen propiedades, estos movimientos violentos que se han dado históricamente terminan con personas muertas, personas heridas, la destrucción a las propiedades y un montón de situaciones que para nada ayudan. Entonces, hay un gran problema, una debilidad que se nota que las autoridades, sobre todo de transporte, no han tenido la capacidad ni la posibilidad de elaborar un plan orientado a organizar lo que se llama el transporte del país. Mucho menos en estos casos cuando estos empresarios del transporte, que vuelvo y reitero, en alguna ocasión de su vida fueron los sindicalistas defensores de lo que era el servicio y asimismo de los usuarios, hoy por hoy se disputan las rutas y ya usted sabe, vienen estos temas de violencia y de todo lo que se desprende de ahí y no es más que un gran problema para los usuarios del servicio que están también expuestos a lo que pudiera resultar en estos movimientos. Pedradas, tiros, de todo hay ahí, de todo, en un sistema que debería ser un sistema de servicio, porque el gobierno ha venido implementando lo que se llaman las rutas en los diferentes corredores de la capital, en este caso de manera muy particular, y lo que se ve allí es un asunto, es como si los sindicalistas, hoy empresarios, vuelvo y reitero, fueran los dueños de la calle y de lo que se llama el servicio. Esto se supone que debería estar en manos del Intran y las autoridades de transporte para que organicen de una manera, digamos, regular, de una vez y por todas, cuál es el derecho, cómo es que se van a hacer las cosas, para que a final de cuentas lo que utilizan el servicio. Pues yo me imagino que una persona que va a su trabajo y que aborda un autobús de esos autobuses, que hay que verlo, porque son autobuses en los que se han hecho grandes inversiones, en algunos casos de ellos mismos, de manera particular y privada, y en otros casos del gobierno. Pero a final de cuentas, unos autobuses que se ponen al servicio del pueblo y que el usuario tiene que tener temor de usar ese servicio, porque en cualquier momento le dan una pedrada y le rompen la cabeza. Así es. Entonces, lo cierto es que no, han salido personas heridas, mujeres heridas. Sí, de todo, hay habido de todo. Entonces, cristales, esos cristales de esos vehículos rotos, que tienen un dineral. Pero ven acá. Y entonces hay que pedirle a las autoridades, sobre todo en este caso particular, a las autoridades de transporte, que se fajen a trabajar en esto. Claro. Porque así no podemos, así no se puede manejar un país. Esta semana el Senado también aprobó tasa cero para 67 productos que podrán ser importados desde el exterior hacia la República Dominicana y que, bueno, ha encontrado voces que están en contra absolutamente porque dicen que
esos productos se producen aquí en la República Dominicana y entonces a los productores de esos 67 productos los van a afectar, porque la competencia es terrible cuando tú puedes entrar al mercado productos que se producen en el país y entonces tasa cero, no paga impuestos y al entrar se convierten en un producto que puede ser de altísima competencia inmediatamente en el mercado. Parte de los opositores son precisamente los legisladores que en pleno conocimiento, en plena sesión del Senado, expresaron su opinión con relación a esta aprobación. Ese es el momento en que se discutía la ley. Mi amigo Sabiñón. Exactamente, ese es el momento en que se discutía en el Senado y ellos expresaron su oposición total a que se fuera aprobada la ley. Finalmente fue aprobado por el Senado. Solamente falta la promulgación. Solamente falta ya que el presidente, el Poder Ejecutivo la promulgue o la observe, una de las dos. Hay quienes dicen que ciertamente el permitir la entrada de esos 67 productos, incluyendo el pollo, que aquí hay una alta producción de pollo. Y ahí están el sector avícola. Exacto. O sea, los productores de pollo de alguna manera poniendo su oposición a la Miren ahí parte de los guandules, harina de trigo, harina de maíz, los temas de aceite, de soya refinado, frijoles rojos. Bueno, todo eso se produce aquí en la República Dominicana. Entonces, los productos que estamos viendo que están en este proyecto, todavía es un proyecto de ley ya aprobado por ambas cámaras, son productos que son de la canasta familiar. Lo que anda buscando precisamente el gobierno es que por un periodo de 6 meses esos productos no entren en el tema de esta espiral alcista y que entonces la inflación se dispare mucho más. Entonces la estrategia a mí no me parece descabellada. Es verdad, se afecta en cierto modo a los productores locales. Se afecta en cierto modo, pero que no significa que porque yo ahora traiga frijoles de Brasil o de donde sea, que yo traiga esos productos que están ahí en ese paquete, esos 67 productos, no significa que van a llegar más baratos necesariamente, pero son extranjeros y entonces a la población le puede parecer más interesante poder consumirlo, y si llegan más económicos, mucho mejor. Pero la idea del gobierno es evitar el aumento y sobre todo de cara a una situación que se plantea, que usted va a tratar en breve, que es la crisis alimentaria mundial, que está en proceso, en medio de esta guerra. Estamos hablando de un periodo de 6 meses solamente. Correcto. Mire, con relación al tema de la tasa cero, yo creo que el gobierno, pensando en la presión, porque esto es como la carretera, es de doble vía. O sea, por un lado hay grupos que, como bien vimos, lo que estaban haciendo el llamado a paro, dentro de sus peticiones está precisamente el tema de reducir el costo de la canasta familiar. Entonces, el gobierno se ve de alguna manera, si se puede, obligado a buscar alternativas, porque si bien es cierto, son productos que se venden aquí y tal vez lo que pudo o lo que se puede hacer, diría yo, en este caso estamos hablando de 6 meses, un periodo transitorio de una ley que mientras eso se da, pudiera muy bien ponerse también a pensar en lo que tiene que ver con los insumos de la producción nacional. De manera que pasado el periodo de las importaciones con tasa cero, que el propósito y el objetivo principal es que los productos entren al país con un precio mucho menor de lo que realmente pueden aportar los productores nacionales, sin duda alguna, pero que en ese mismo tiempo se vayan aplicando políticas para que de alguna manera
y en tiempo corto, dígase transcurrido el periodo de los 6 meses, los productores nacionales estén en condiciones de producir productos, valga la redundancia, a precios que más bajos que lo que se están produciendo ahora. Eso es lo que yo puedo entender de todo esto, porque bien es entendido que un gobierno, ninguno, de ninguna parte, va a estar sustituyendo su economía, sobre todo la nuestra, que es una economía totalmente dependiente de las importaciones, para dejar sin efecto lo que pudiera ser la producción nacional. Más ahora que tenemos una preocupación de carácter mundial con respecto a lo que pudiera ser la alimentación, y de no ser así, incluso se recomienda que los países, sobre todo los pequeños productores de los países, sea a lo que se le dé prioridad para poder, para que ellos suplan sobre todo las instituciones de mayor consumo. Entonces, el tema tasa cero, si bien es cierto que podría afectar ciertos sectores, habría que ver y esperar que de igual manera el gobierno comience a aplicar medidas para incentivar o de alguna manera ayudar a los sectores productivos nacional, para que en ese periodo se pueda ya tener una mejor posición de los productores, para que puedan vender su producto a precios más bajos sin que eso implique una pérdida en sus operaciones. El asunto es que llegaron esos productos del extranjero, están entrando y están en el mercado ya. Eso significa que yo como productor, pongo ejemplo, yo como productor de alguno de esos productos dejaré de vender. No, yo seguiré vendiendo. No significa que me voy a desaparecer. Sigo vendiendo, claro, posiblemente no ganando lo mismo que me iba a ganar, pero además, que es lo que el gobierno anda buscando, yo no puedo subirlo más de lo que me están costando los extranjeros. Sí, porque ese es otro propósito. Otro propósito es, bueno, ese es el propósito. Si tú, sin necesidad de ponerte una competencia, porque de eso se trata ahora, de una competencia. Si tú no tienes competencia y pones los precios que tú entiendes, tú eres el que manda en el entonces precio. tiene la posibilidad de subir tus precios a unos niveles que la población no aguanta pagar. Y así no, Villini. Entonces espérate, vamos a poner una alternativa y tú vamos a ver cómo resolver. Vámonos a nuestra última pausa. En breve, varios temas más interesantes. Tenemos que hablar de Ucrania. Tenemos que hablar de Ucrania. Sí, hay que hablar de Ucrania. Bueno, de la guerra. También de una escuela que, a pesar de tener ¿cómo se llama? El presupuesto que tiene. El presupuesto, bueno. 4.4%. El 4% del 4% del Producto Interno Bruto del país. El Ministerio de Educación todavía tiene problemas con escuelas que los estudiantes estudian en el piso. Sentado en el piso. Vamos a la pausa y ya regresamos. Hace un momentito. Mientras tanto, estamos aquí fuera de cámara hablando yo decía que asuntos relacionados municipales, con temas municipales. Exacto. Yo decía hace un momentito que a pesar del Producto Interno Bruto, el 4% del Producto Interno Bruto, el Ministerio de Educación no ha podido resolver, y no en las actuales autoridades, desde las autoridades que encabezaron en el gobierno de Danilo Medina, que fue donde se empezó a emplear el 4% del Producto Interno Bruto para el Ministerio de Educación, no se han logrado resolver todos los problemas de educación. Mire, fíjese que uno de lo que decía que aplicar ese 4.5% para educación era algo que tenía que ser evaluado, era el doctor Leonel Fernández.
no era que estaba opuesto a que fuera, sino que había que definir hacia dónde iban. ¿Usted sabe hasta dónde se fue el 4.5% de presupuesto de educación? ¿Usted sabe dónde se fue? A salario de los profesores que todavía están pidiendo, salario. Están pidiendo más cuartos todavía. Pero mire, hay que decir la cosa con la justa dimensión. En el gobierno pasado ocurrió que fue donde se inicia el tema del 4%, sin duda alguna. Ahora bien, en ese periodo igualmente hay que decir que el país lo sembraron de escuelas. Entonces te podría decir, bueno, en ese tiempo el 4% básicamente se incluyó se asignó a la construcción de las escuelas. Pero estudiantes en piso. Sí, donde quiera que se necesitaba. Hay una sobrepoblación. ¿Y por qué? Porque no hay aulas. Y lo otro fue el desayuno escolar. Entonces, ¿qué pasa en esta ocasión? Habría que ver por qué están pasando estos temas, porque realmente después de la aprobación del 4% del Producto Interno Bruto para la educación, todos entendíamos que situaciones como esa que estamos viendo ahí eran temas del pasado, etapas superadas, pero parece que no, porque ahí estamos hablando de que en un periódico de circulación nacional este viernes sale la información de que en una escuela, específicamente la escuela Pablo Barinas de San Cristóbal, se ven esos estudiantes, dicen ellos 800 estudiantes tomando clases sentados en el piso y en 20 aulas, vale decir. Dicen también que hace falta profesores, que hace falta personal de apoyo, que hace falta materiales, hace falta de todo. Y bueno, ahí hay lo que se llama un análisis de lo que está pasando en esa escuela. Ahora, la pregunta, pero está pasando la pregunta que hay que hacerse, ¿cuántas escuelas de este país están viviendo esas mismas barbaries que usted puede estar viendo ahí? Poblaciones que están viviendo eso. Yo creo que le hacen falta escuelas, claro, escuelas que están a medio construir. Y otras que están deterioradas. El día pasado sale una donde el techo usted veía que llovía afuera. A pesar del 4% para educación. ¿Y dónde está el jodido 4%? ¿Dónde están los cuartos? Entonces hay que hacerle un llamado a las autoridades. Nadie ha dado ahí pie con bola. Para que de alguna manera estas situaciones, es verdad que son muchas escuelas, es un sector bastante complicado, pero no menos cierto es que de alguna manera si se ha invertido todos estos recursos para mejorar no solamente las escuelas, la estructura física, sino la calidad de la educación que se le proporciona a los estudiantes, y que incluso se hablaba en principio en el gobierno anterior de que el propósito era que la población total pudiera tener la disposición de ir al sector público a estudiar. Pero la verdad es que cuando uno ve esa cosa, entonces comienza uno a entender que todavía no hay condiciones para pensar en eso. Pero bueno. Miren, esta semana el Partido Revolucionario Moderno ganó una batalla más con relación a su convención interna, la forma como se va a realizar esa convención. Y es que el Tribunal Superior Electoral rechazó un recurso que había incoado Guido Gómez Mazara en procura de que esa convención se realizara de manera abierta. Él estaba reclamando que esa convención se tenía que hacer con un método que sea secreto y universal. Y entonces los estatutos del Partido Revolucionario Moderno establecen no solo la forma en que se realizarían las convenciones, sino que también le da facultades a sus organismos para poder decidir sobre el método a utilizar. El método de delegados no es un método nuevo, ni que lo está poniendo en práctica de manera, digamos, abusiva o de manera
arbitraria. El gobierno, perdón, el Partido Revolucionario Moderno en este caso, sino que es un método que inclusive en los Estados Unidos las elecciones eligen los delegados, que son los que finalmente deciden. En Estados Unidos estamos hablando, son los delegados que al final deciden quién va a ser presidente, y la población, está el voto popular, ustedes lo conocen eso ya, en cada elección, y ya aquí nosotros sabemos que está el voto popular y está el voto ya de los delegados, los colegios electorales, y son delegados que los eligieron, y al final el que va a ganar es el que elija ese colegio, esos colegios electorales, esos delegados. O sea que no es una cosa nueva. El Tribunal Superior Electoral esta semana rechazó los esfuerzos realizados por Guido Gómez Mazara para evitar que el Partido Revolucionario Dominicano moderno pudiera hacer su elección a través de delegados. Eso es una victoria para el Partido Revolucionario Moderno, y evidentemente con este rechazo que vamos a escuchar un poquito, sea tiempo, si vamos a escuchar un poquito nada más del dictamen del tribunal al momento de rechazar este recurso de Guido Gómez Mazara. Escuchemos al tribunal. Rechaza el fin de inadmisión planteado por la parte impugnada relativo al no agotamiento de un procedimiento interno en el Partido Revolucionario Moderno, toda vez que en el presente caso no aplica el artículo 30.4 de la ley número 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, ni los estatutos del Partido Revolucionario Moderno contemplan ese requisito como paso previo para el ejercicio de una acción de esta naturaleza. Segundo, rechaza el fin de inadmisión planteado por la parte impugnada relativo al supuesto no depósito del documento cuya impugnación se persigue, toda vez que, por un lado, reposa en el expediente copia de las resoluciones aprobadas en la Asamblea Extraordinaria del Partido Revolucionario Moderno del 30 de enero del año 2022, presentada por la parte impugnante, y, por otro lado, el objeto principal de la impugnación no es el documento. Bueno, ahí está, esa fue la decisión del tribunal. No hay mucho tiempo para otros temas. No, teníamos unos temas de mucho interés, sobre todo lo que fue la posición del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. No solamente la posición, es que su visita a Ucrania claro, fue atacado básicamente porque fue una respuesta prácticamente en el momento en que se encontraba Guterres en Kiev. Así es. Entonces Vladimir Putin deja caer un misil. Ha salido fuerte de Putin. Pero de todas maneras, eso es una respuesta. De todas maneras, ese y otros temas de muchísimo interés trataremos de abordarlo en la próxima semana. Porque la verdad es que el tiempo ya resulta un tanto corto para nosotros poder... Se nos quedó esto, la seguridad alimentaria también. La seguridad alimentaria, pero sobre todo, todavía referente a Ucrania, los rusos aparentemente están haciendo uso de delfines. Así es. Eso no es nuevo. Hay imágenes ahí de esa parte de el uso de delfines, el ejército ruso para protección, sobre todo de su cosa, de sus barcos, usan delfines que están amaestrados, están adiestrados, están preparados. Y bueno, repito, no es nuevo, ya antes se había hecho uso de delfines. Bueno, hoy por hoy la tecnología y la práctica de cómo ganar la batalla de alguna manera se impone. A ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros nueva vez. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Recordando que estamos en un fin de semana largo. Cuídense mucho, que todo esté bien.